Viernes 9 de julio, saludos señoras, señores, bienvenidos como cada día a este espacio, a este informativo, a este repaso que damos cada mañana a las portadas de los periódicos que se editan en Córdoba, Diario Córdoba, ABC, El Día, también como siempre la prensa digital. Y como cada viernes en este paseo por los kioscos nos acompaña Yolanda Pedrosa. Yolanda, bienvenida. Buenas, ¿qué tal? Directora, como saben, del diario digital Córdoba Hoy, lo tiene. Bueno, hoy hay, como siempre ocurre los viernes, la semana va avanzando, hay más cosas que las que coinciden los periódicos, hay más agendas. Vamos con este primer vistazo y ahora vamos profundizando. El diario Córdoba escoge la salud en su relación con la economía y con el turismo. La subida de casos, dice, pone en jaque el turismo en España. La foto para un acto interno del diario Córdoba, la entrega de sus premios de la cantera, una foto que firma J. González. Córdoba premia al deporte base, titula. El diario ABC, los asuntos son de ámbito nacional los dos, titular de apertura para la polémica sobre la carne, los ganaderos. Sánchez, se refiere a Pedro Sánchez, se acredita a Garzón, se refiere a Alberto Garzón, para atajar la crisis con los ganaderos. El presidente del Gobierno y el ministro de Comercio. El titular superior, ahí lo tienen, el COVID obliga a Japón a celebrar sin público los Juegos Olímpicos, que se celebrarán menos, porque sin el público menos se celebrarán los récords. El diario El Día. El titular también para la incidencia de la pandemia, el cierre de los locales nocturnos vuelve a planear sobre Andalucía. La foto que firma Miguel Ángel Salas para la inauguración anoche del Festival de la Guitarra, con ese concierto de Juan Manuel Cañizares, que lo tenemos en la fotografía, ese estreno absoluto de esa sinfonía, el concierto mozárabe. Cañizares junto a la Orquesta de Córdoba en esta actuación ayer que fue histórica. Córdoba Hoy, creo que tenemos también la portada de este periódico, ahí lo tenemos, habla también de la incidencia del coronavirus. Córdoba es la tercera provincia con mayor porcentaje de fallecimientos. Foto para el rinoceronte que pronto vendrá al Zoológico de Córdoba, el Zoo de Córdoba, la foto no es vuestra, que lo sé. El Zoo de Córdoba tendrá un recinto para rinocerontes, también foto para Miguel Ángel Torrico, que sí que es vuestra. El gobierno local destaca que Córdoba actúa contra los botellones desde mayo, una polémica. Saben que el consejero de Salud y Familia exigió casi a los ayuntamientos que se mojaran más, que se pingaran en la lucha contra el botellón, y ayer dijo Torrico que lleva desde mayo haciéndose. Y más titulares que vamos ahora analizando a medida que nos dé tiempo. Muy rápidamente, para empezar por el principio, el tema Garzón, una pincelada. El ministro de Comercio ha protagonizado una campaña, como saben, en la que recomienda que reduzcamos el consumo de carne, que yo, sinceramente, he visto el anuncio, yo no veo que sea tan terrible como se está poniendo el pobre hombre, pobre Alberto Garzón, porque lo que dijo se lleva diciendo hace 30 o 40 años ya. Exacto, es que parece, evidentemente el sector se ha echado encima, ¿no? Pero es que es una realidad totalmente demostrada y además defendida por muchísimos médicos y por la opinión científica, que la carne, sobre todo la carne roja, tiene que ser consumida pues de forma muy moderada, ¿no? Como mucho, bueno, no sabría decir, no me atrevo a decirlo, pero muy poco, y que hay que fomentar más el consumo de legumbres, de verduras, incluso de pescado, por encima de las carnes rojas, con lo que evidentemente el sector no le hace gracia que se diga esto, porque estamos en una situación en la que los consumos se pueden desplomar y el sector venir a menos, pero no dijo nada que no sea. O sea, parece que llegamos en un momento en el que ya, aunque digamos la verdad, no sé, como que te canean, ¿no? Bueno, pues es que es una realidad, ¿no? Sí, ¿quiere decir que el mundo tiene que dejar de consumir carne? Pues no, pero sí es verdad que tiene que ser de uso moderado, ¿no? El único error quizá que cometió Alberto Garzón es que vinculó también el daño que produce la ganadería extensiva, la explotación industrial ganaderas, al cambio climático. Ahí no supo diferenciar entre la ganadería extensiva y la ganadería familiar o la ganadería tradicional. Sí. Por ejemplo, el 14% de las emisiones que se producen en CO2 se produce en la ganadería, fundamentalmente en la ganadería industrial.
Un kilo de carne, dijo ayer el ministro, o lo dice no el ministro, lo dice las estadísticas, necesita 15.000 litros de agua para producirse, que dirán, qué barbaridad, ¿no será para lavar el cerdo? Pues no, es lo que sale de sumar el agua que bebe una vaca desde que nace hasta que es sacrificada, más el agua que se necesita para cultivar el pienso desde que nace hasta que es sacrificada. Pues son 15.000 litros. Como anécdota decir que un kilo de lentejas necesita 5.000 litros de agua, o sea que gastamos mucha agua en general, pero es de la carne el triple que es de las legumbres. Luego, por ejemplo, dice alguna información que encontró por ahí, en Cataluña hay 150 municipios contaminados por los purines, que son los excrementos del cerdo, que no hay quien acabe con eso. Es decir, que la carne no es un elemento, no digo que sea tóxico, por mucho que se enfaden los amigos de COVAP o de quien sea, pero sí que es cierto que tiene una serie de perjuicios, tanto para la salud de cada uno de nosotros como para el medio ambiente, que Garzón no hizo sino ponerlo negro sobre blanco. Repito que a lo mejor se equivocó la forma del mensaje. Pues sí. Quizá hizo una recomendación muy directa para que se acabe con el consumo, pero lo que dijo no me parece que sea. No es mentira, no hay ninguna actividad humana además en cuanto a la otra pata, ¿no? El tema científico y de salud parece que está claro, y es verdad que también cualquier actividad humana tiene un tanto por ciento de contaminación importante. Es verdad que de eso hemos hablado varias veces, no es lo mismo tener un regadío, por ejemplo, en el sur de España, que tenerlo en una zona donde la situación de lluvia sea mucho más importante, ¿no? Y entonces es verdad que tenemos que ir equilibrando eso, nos guste o no, o sean más o menos rentables, ¿no? Ese tipo de producción, ¿no? Y otros factores de los que no hablamos, de maltrato animal, sobre todo la ganadería industrial, que la otra me consta que hay un intento por la confortabilidad del animal, en Córdoba se da, pero hay ganaderías donde un cerdo nace en una jaula y muere en la jaula, es decir, que todo eso, por eso no sé tanto daño que ha hecho este hombre. En fin, queda el tema ahí, cada cual que saque sus conclusiones, y si quieren reducir el consumo de carne, háganlo, y si es posible intenten evitar la ganadería industrial, esta ganadería extensiva, que sí que realmente hace bastante daño. Vamos con la sanidad, pero en ámbito más local. Todos los periódicos hablan hoy del repunte de los contagios, es un hecho. Es verdad que Córdoba capital está bajando el índice, pero porque se nos disparó. Estamos ahora acomodándonos un poco, ya estamos por debajo del media nacional, por debajo del media provincial, ahí con la media andaluza estamos ya en los valores que siguen siendo muy altos, pero no está disparado con respecto al resto de municipios. El turismo está en riesgo, Alemania está pensándose si recomendar o no que vengan los turistas de España, Francia ya ha dicho que Cataluña no es una zona recomendable, Inglaterra saben que hace falta una cuarentena cuando vengan aquí, es decir, que el turismo está en riesgo porque Córdoba acumula muchísimos contagios. Veíamos ahí, lo vemos malamente porque tengo el monitor que va y que viene, pero lo veíamos que hay 1.031 casos en los últimos días y eso está generando ingresos, está generando que haya una desconfianza en el turismo. Es verdad que la evolución de los datos del COVID ya en julio, como estamos, no son tan buenos como a lo mejor podíamos esperar hace unos meses, ¿no? De hecho, es que la campaña de vacunación, que también hace unos meses no esperábamos que fuera tan bien, va muy bien. Los datos sanitarios, hospitalarios, tampoco son positivos, ¿no? Pero es verdad que quizás no hayamos pecado un poco de prisas, ¿no? De querer desescalar demasiado, sabiendo que llegábamos en una época, pues bueno, en el que el tiempo y las ganas de la gente que lleva mucho tiempo encerrada y con una vida pues muy diferente a la que se tenía hace un par de veranos, pues es verdad que quizá esa desescalada se nos está yendo un poco de las manos, ¿no? Y el problema es que son todos esos pasos atrás que podemos dar, ¿no? Pues esta semana se hablaba ya de cómo otras comunidades autónomas ya han vuelto a cerrar el ocio nocturno, aquí se ha mantenido, pero quizá la semana que viene, según cómo vayan evolucionando los datos, pues tendremos que a lo mejor dar ese paso atrás. Yo creo que es lo que hemos hablado mucho tiempo, paciencia, nos cuesta mucho y menos en una época como esta, ¿no? Después de año y medio o más de año y medio en el que estamos muy retenidos, ¿no? La sociedad en general y la economía. Pero necesitamos tener esa paciencia para poder terminar esto porque a lo mejor hemos dado 3 pasos adelante y ahora tenemos que darlos hacia atrás, ¿no? Entonces yo entiendo que habrá pocos pasos atrás porque hay números ya para haber dado pasos atrás y no se están dando, y lo que se están dando son pasitos, casi más gestos, porque creo que aquí ha habido un exceso de prisa, como tú dices, y también un exceso de optimismo. Nos han vendido muy pronto que habíamos vencido al virus,
Y claro, si te lo venden, pues tú te lo crees. Y a que esto de la mascarilla, esto de ampliar los aforos, esto de... Juanma Moreno habló de desescalada en mayo, empezó a contar cómo íbamos a desescalarnos, ¿no? Y eso hace que la gente diga, bueno, pues no será tan grave cuando ya nos dejan ir a los bares, cuando nos dejan ir a los cines, cuando nos dejan meternos con la mascarilla. Creo que ha sido un poco el error. Y lo que está viendo ahora es un poco medidas más de postureo, ¿no? Para que parezca como, oye, que es que esto no se ha acabado, pero realmente lo que se propone tampoco es tan terrible. No es tan terrible, de hecho esta semana el único cambio que ha habido realmente ha sido avanzar un poco, ha sido una pequeña ampliación, muy pequeña, porque los bares podían estar hasta las 12 y ahora te dejan hasta la 1, pero siempre que hayas pedido antes de las 12 no se reserva, ¿no? Bueno, o sea, es incluso un pasito adelante. Y, seguimos pensando todos que la vacunación va a empezar a hacer sus efectos, pero también es verdad que hay una franja de edad que no está vacunada y que todavía pues, puede tardar, quizás estemos hablando de semanas, pero bueno, puede tardar unas semanas, pues creo que ahora va aproximadamente por los 30 años, una cosa así. Este 31 estaban ahí. Sí, pero que es precisamente la franja de edad donde se están dando mayores casos. ¿Por qué? Porque los de ahí para arriba ya estamos vacunados y además no salimos tanto, ¿no? Y esa franja además, bueno, pues es la más desinhibida desde el punto de vista de las medidas sanitarias, ¿no? Pues o nos falla el plan de vacunación, ¿no? Y tenemos que empezar a hacerlo un poco a la vez, ¿no? O necesitamos esas medidas para estas semanas en las que terminemos, ¿no? Pasa que se agota uno un poco, claro, ¿no? Es hay una fatiga pandémica que le llama. En cualquier caso hay que decir, como siempre señalamos, que este repunte en los contagios no se ha trasladado afortunadamente ni a los ingresos hospitalarios, que van a la baja. Ya había 61 personas ingresadas en todos los hospitales de la provincia de Córdoba. 61 son cifras de septiembre. Pero septiembre casi del verano pasado, era cuando estábamos, septiembre era verano. Y en fallecimientos señala hoy Cordopolis que llevamos 2 semanas sin fallecidos, porque los fallecidos que ha habido algunos, corresponden a la segunda ola. Había 2 personas muy mayores en Peñarroya que han fallecido, de 80 y tantos años, pero fallecidos por la pandemia en sí. Llevamos casi 2 semanas sin registrar ningún fallecimiento. Es decir, que no se está trasladando. No deja de ser buenas noticias, ¿no? Que además la gravedad en general no está siendo importante y las personas que lo están cogiendo. Lo único que pasa es que es verdad, te provoca un poco de inquietud, pues bueno, las nuevas variedades, que no sabemos cómo. Es verdad que es un virus que nos está demostrando que es como un tío vivo, ¿no? Cuando parece que lo tenemos controlado, dice que no, que estoy aquí, ¿no? Entonces, eso pues te preocupa un poco, ¿no? Que pueda haber una nueva variedad, que haya un repunte, que la vacunación pues parece ser que sí, pero que no, porque nadie nos deja claro si estas nuevas variedades, los que ya estamos vacunados, somos inmunes a ellas o no. En fin, hay una serie de pasos que todavía estamos sin conocer, ¿no? Y entonces eso crea un poco de incertidumbre. Básicamente porque el virus lleva con nosotros apenas, no llega a 2 años, entonces se nos ha hecho muy largo, pero claro, conocer realmente... un virus. El tema que tú hablas de la vacuna, es que nadie se ha puesto la vacuna durante más de 1 año, porque es que no ha dado tiempo, porque no llevan 1 año las vacunas, con lo que no sabemos cuánto van a durar las vacunas. Las variantes famosas, ¿afecta o no afecta? No se sabe porque nadie le ha tocado todavía verse afectado. Es decir, que estamos aprendiendo y lo malo es que estamos haciendo los experimentos con personas con vida humana y eso es lo que... Pero es que no hay otra manera de hacerlo. Bueno, vamos a cambiar de tema. El tema del pleno. Ayer se celebró un pleno cortito, para lo que suelen ser habituales en los ayuntamientos, y más de consenso, que prácticamente casi todo se dio por consenso. De las mociones que iban, al final los grupos están optando por consensuarlas, por meterle una coletita y tal, y poder sacarla adelante. El diario Córdoba se queda en cuanto al pleno con el asunto del Distrito Sur, que se aprobó un plan urgente, un plan urgente que como casi siempre suele ocurrir en estos casos, menos concreción de la que nos gustaría, porque el plan, pero con pocas fechas, pocos números, poco dinero. Pero al menos sí que hay la voluntad de todos los grupos de mirar especialmente donde más falta hace que miren.
La zona sur lleva reclamando, aquí estamos, nada más que salir de aquí ya ves el polideportivo. Ves el no polideportivo, porque ahora ya no ves nada, ¿no? Entonces, evidentemente hay un montón de carencias en la zona sur que llevan décadas, o sea, ya no te voy a decir años, ¿no? Décadas intentando solventarlas. Además son una serie de carencias tanto de infraestructuras como educativas y de todo tipo, que además están íntimamente relacionadas con el despegue del barrio en todos los niveles, ¿no? Un barrio que es participativo, que tiene infraestructuras donde, por ejemplo, ahí está la Normal, ¿no? Todavía ya está usándose como en temas tecnológicos, pero todavía no se ha abierto al público con todas las opciones y todas pues bueno, las ideas que había para el barrio en esa zona, ¿no? Y ahí sigue, ¿no? Parece ser que ahora son problemas de seguridad. Es como si fuéramos un poco solucionando, ¿no? Sí. Matando mosquitos a cañonazos. Creo que este barrio tiene, como otros barrios, sí, el problema del cortoplacismo, que es que proponemos medidas para arreglar el problema actual para mañana. Pero tanto esta zona como la zona de Poniente, Morera, en Palmera, en el Azahara, donde haya problemas de personas vulnerables, es que quizás hace falta un plan un poco más ambicioso, un plan a medio plazo, no abandonar el corto plazo, lógicamente, personas que necesitan hoy la ayuda, pero pensar en que esto igual hace falta 15 o 20 años para cambiar esquemas, y siempre acudimos a una escuela de taller, un taller de empleo, una situación muy puntual, un programa contra el absentismo, pero claro, eso soluciona a lo mejor problema hoy, pero mañana se reproduce. ¿A ti no te da un poco la impresión que llevamos años haciendo análisis de la situación, análisis de la situación de esta zona? No, y se corrige, se mete factores, pero que te duran 6 meses. Claro, pero es que tú tienes que hacer un análisis y eso tiene que tener una continuación con una actuación. Sí. Una actuación, como tú dices, a medio, a corto y a largo plazo, ¿no? Para poder, pues empezar a cambiar realmente las cosas. Estamos hablando de barrios, sobre todo zonas Palmera, Morera, en los que tenemos problemas endémicos de educación, problemas endémicos económicos, laborales, en fin, laborales. Es que eso hay que atajarlo, pero hay que atajarlo desde el colegio. O sea, porque hay mucho absentismo, hay mucha gente, hay muchos niños que no. Y eso se está atajando, pero muy poco a poco. Necesitamos hacer ese análisis y hacer planes de verdad de actuación, porque además estamos hablando de zonas donde además el movimiento ciudadano está muy implicado en las actuaciones, ¿no? Entonces hay que intentar, pues, de verdad invertir dinero, ¿no? No invertirlo solo en diagnosis, sino en ejecutar. Sobre todo, yo insisto en que hace falta un programa, un plan a medio plazo, que trabaje desde la gente más joven a la gente más mayor, pero pensando en que los resultados llegarán de aquí a 15 años, claro, mientras solucionemos los problemas puntuales. Pero no intentemos cada día apagar el fuego de hoy porque no llegamos nunca a ver el gran incendio. Claro, porque además si no empezamos hasta decimos, no, es que 15 años es mucho para esta gente, sí, pero es que como no empecemos ya, eso no llegará nunca. Es que ya llevamos 15 años o 20, o más, haciendo... En mi caso llevo más de 20 años oyendo el mismo problema en barrios como el Guadalquivir, el sector sur, Moreras, Palmeras, que hace mucho tiempo que decíamos, oye, un plan estratégico para Moreras. Y seguimos todavía viendo cómo aparecen en los rankings, los tristes rankings de los barrios más pobres de España. De hecho, aumentamos el número de barrios y no descendemos. Sí, sí, este año entró Liguerón además. Sí. Bueno, también en el pleno de ayer se decidió retirar, el PP decidió retirar la moción que planteaba el nombramiento de Manuel Benítez, el cordobés, como hijo adoptivo. No se rechazó, sino se decidió llevar a otro momento. Parece que la forma en este caso pues no era las correctas, lo entendieron los grupos de la oposición, incluso de gobierno, porque Ciudadanos también coincidió en que no era la forma ideal llevarlo como moción la declaración del Benítez, y creo que todo el mundo coincidió en que será declarado hijo adoptivo, porque tiene más que de sobra reconocimiento, merecimiento para ello. Creo que eso es verdad que hablaron todos, no sé si todos los grupos, yo no estuve ayer en el pleno, no sé si todos los grupos estaban todos de acuerdo en la necesidad de que sea hijo adoptivo, pero sí es verdad que a todos le fallaron las formas, porque parecía que si se hubiera debatido, no llegó ni a debatirse, si se hubiera debatido, al final lo que se debate un poco es la figura, ¿no? Y entonces, claro, políticamente...
pues puede llegar a incluso a perjudicar, ¿no?, al interesado. Ya otra historia es que te parezca bien o no la situación. Yo, desde luego, lo único que puedo decir es que cuando lo anunciamos en el periódico, en redes sociales, que ya sabes que son libres, había más detractores que gente que lo apoyara. Pero yo no creo que se esté cuestionando que se ponga en cuestión tauromaquia sí, tauromaquia no. Se trata de una persona que vive en Córdoba, que utiliza el apelativo del cordobés, que ha sido famoso, que ha sido portada en el Time. Sí, que es una manera del traslado que se ha dado. Que está retirado de los toros, que tampoco es una persona que esté ahora mismo que esté en activo, es decir, que un poco reconocer a una persona que vive en Córdoba, que nombre el hijo adoptivo. Yo no creo que sea ponerle una calle. Es otra historia, ¿no? Sí, pero bueno, ahora la situación de la tauromaquia desde el punto de vista público, pues bueno, es lo que tú estás comentando, ¿no? Tiene tantos personas a favor como en contra, ¿no? Entonces quizás, bueno, pues el alcalde creo que hizo bien sacándolo de ahí, del debate público, que podría haber sido más complicado, y hacerlo por decreto, bueno, no por decreto, sino dentro de la situación normal de reconocimiento que se hace de forma anual. Hay un reglamento de honores y de reconocimiento, y por ahí se tramitará. Así que el decreto de la moción ayer, de vuelta a los corrales, ¿no? A los corrales otra vez. Bueno, hubo más cosas en el Pleno que fueron por ahí repartiéndose. Hubo comparecencia de Isabel Albaz, una cosa que tampoco fue bastante discretita, acerca del trabajo en su área, y un par de asuntos más. Por ejemplo, señala Loli en La Voz que hablaron sobre la farmacia militar, para decir poca cosa, para decir al alcalde que no saben todavía cómo va la película. También se habló de policía local, lo veíamos antes en La Voz, en Córdoba Hoy, el tema de los botellones. Jesús Aguirre dijo hace unos días que hacía falta que los ayuntamientos se mojaran y que velaran por el cumplimiento de una ley, porque en Andalucía y otros muchos lugares no se puede beber en la calle, no ahora en pandemia, sino nunca, y sin embargo parece como que se ha hecho la vista gorda, y señaló ayer Torricos, responsable de seguridad, que no se está haciendo la vista gorda ni mucho menos. Lo que tú has dicho es que es muy importante, porque dice, no, desde el 9 de mayo, o sea, el día en que cayó el estado de alarma, nosotros estamos haciendo control de botellones. Realmente es que es lo que tú dices, es una norma que se debería hacer cumplir desde hace mucho tiempo, no sé exactamente la fecha, pero hace mucho tiempo que está prohibido beber en la calle. Ahora es verdad que tras la pandemia, pues bueno, como siempre, se han producido sitios donde se produce más aglomeración de jóvenes con el tema del botellón, y se han ido pues multando o intentando disuadir, ¿no?, cuando se han realizado, ¿no? Lo que venía a decir Torrico de alguna manera es, bueno, no nos pongan las pilas porque ya las tenemos puestas, ¿no? Nosotros desde el 9 de mayo ya lo estamos haciendo, ¿no? Sí. También reconoció en cualquier caso al alcalde, no ayer, sino a esa fecha, en mayo, que es muy complicado para una ciudad como Córdoba, con los efectivos que tiene, vigilar todos los botellones. Somos muchos cordobeses, son muchas personas que vivimos aquí, y si cada cual se va a un jardín con su botella o su litrona, es imposible que la policía vigile cada uno de los puntos donde se produce. Lo único que puedes vigilar, y eso sí es cierto, es que hay zonas donde se juntan de forma habitual y donde son muy habituales. Entonces esas zonas sí las puedes tener más controladas. Después las espontáneas, ¿no?, las reuniones espontáneas, como tú dices, en determinados sitios, pues a veces se actúa tras una denuncia, ¿no?, alguien que llama por teléfono o lo que sea, ¿no? Pero sí esas zonas donde es habitual sí hay que mantenerlas, porque al final todos sabemos dónde se juntan, ¿no? Y la policía es la primera. También. Un par de temas de patrimonio para ir concluyendo. Dice el diario ABC que la musealización de la sinagoga frenada en seco al quedar desierto el concurso. Saben que la Junta de Andalucía ha sacado licitación la redacción del proyecto para la conversión del solar anejo a la sinagoga en una especie de centro de interpretación del propio edificio, y que, bueno, según dice la plataforma de la Junta de Andalucía, ninguna de las empresas que ha optado reúne los requisitos mínimos en cuanto a solvencia profesional y técnica para acometer el proyecto, que es complejo en este caso. Así que se llevará a cabo, pero por de pronto ya se plantea un retraso importante. Se va a retrasar, y es verdad que la sinagoga, quizás no toda la gente que nos vea lo sepa, pero son de los monumentos más visitados. Es el segundo más visitado. Es el segundo más visitado en Córdoba, o sea,
Y es verdad que la ampliación que se quería hacer, yo no sé si recuerdas cuando nos enseñaron toda la zona donde se iba a hacer, le daría pues un valor añadido, ¿no?, a un monumento que ya además es en Córdoba muy visto. De hecho es una joya, ¿no?, es una joya dentro de la sinagoga, sobre todo por su conservación. La única andaluza, hay solamente un par de ellas de un nivel de conservación parecido, en Toledo las dos. En Toledo hay una muy parecida, muy Santa bonita, Blanca, yo la he visto, sí. Pero en Andalucía es la única sinagoga que hay, mientras que luego la ruta judía siempre nos lleva a Lucena y a otros municipios, pero no hay más sinagoga que la nuestra, que es del siglo XIV, como saben, ya en plena Reconquista, las que estaban aquí los cristianos. Fue utilizada para distintos menesteres, fue colegio, fue hospital de hidrófagos, de rabiosos. Fue gremio de los zapateros, muchas cosas, y gracias a todos esos usos, pues se conservó, no se echó abajo. Como anécdota le diré que en una de las restauraciones que hizo el capellán, pues encontró que detrás del estuco, detrás de la cal, había unos grabados hebreos, y fue lo que permitió que levantara aquello. Alguien tuvo la osadía en su día de tapar todo aquello con cal, pero gracias a eso se conservó. Y tenemos una sinagoga del siglo XIV, eso es una maravilla. Es una maravilla, sí, la verdad que ojalá, porque además ahora lo hemos hablado en tema turístico, ¿no? Nos toca una época en la que hay que recuperar mucho, y para eso tenemos que poner en valor todo lo que tengamos, ¿no?, para cuando ya llegue. Parece que siempre decimos lo mismo, ¿no? Cuando llegue la normalidad, pues bueno, cuando llegue la normalidad, que llegará, tenemos que estar en una buena situación para recuperar el turismo y recuperar turismo de calidad, que es lo que llevamos diciendo durante mucho tiempo, ¿no? Y ahora es una oportunidad, ¿no? Cada vez que hay una crisis gorda, hay también una oportunidad de resurgir con nuevas estrategias, ¿no? Y quizá este sea el momento. Ahí lo trae Córdoba Hoy en la portada. Hay un grupo de asociaciones que han expresado su queja al Ayuntamiento por el mal estado de conservación de la muralla de la calle Queiroán, y especialmente las barbacanas, que llevan 4 años, creo ya, sin agua. Hubo unas filtraciones, el agua se iba porque no estaba bien impermeabilizado aquello. En la época de Isabel Ambrosio se paró el circuito cerrado de agua porque había un consumo excesivo, lógicamente, pero es que llevamos otros 2 años de este gobierno que tampoco se ha resuelto el asunto. Nada, sigue igual, y también era una postal muy importante de Córdoba, ¿no? Era una imagen en el que, pues bueno, muchísimos turistas estaban allí. Ahora la verdad que están en una situación hasta Caballeriza. Claro. Y toda esa situación hace que sea, además dice poco de la conservación, y porque no deja de ser una puerta de entrada del turismo. Mucha gente entra por esa zona, ¿no? Toda la gente que venga, por ejemplo, de los hoteles, de la zona de la Cruz Roja, donde dejan muchos autobuses. En fin, es una puerta de entrada que de turismo para la zona antigua, que debería estar en perfectas condiciones, ¿no? Dice el comunicado que han enviado que hay una alcaparronera, que será el árbol de los alcaparras, que cuelga, que pende de la puerta de Almodóvar, y que solamente con mirar cuánto mide ya, se sabe desde cuándo no se corta la alcaparronera, y el día que llega al suelo es que será la dejadez absoluta. Hace poco conocimos el proyecto de recuperación de la Puerta del Puente. Nuestro patrimonio, y mira que tenemos una concejalía específica de casco histórico, pero da sensación como de que vamos siempre por detrás esperando que llegue el agujero para ir con el pegote a taparlo. Creo que hay cosas que había que prever, porque más que previsible el deterioro natural que tienen, en este caso no es que sea especialmente antiguo, porque son restauraciones, toda la muralla esta no es original, pero sí que parece lógico que hubiese una especie de equipo de previsión para evitar que estas cosas lleguen a estos extremos. Porque estamos hablando de inversiones como que normalmente son inversiones muy importantes, ¿no? Entonces, pues bueno, siempre se van guardando o se van dejando para otro momento. Muchas veces las concejalías, como la de casco histórico, a veces te suena un poco a pantalla, ¿no? Está ahí, pero bueno, después... Como las Marías del colegio. Exacto, ¿no? Dice, bueno, la tengo ahí porque no tiene sentido que una ciudad como Córdoba, con el patrimonio que tenga, no tenga una concejalía pues específica para el mantenimiento, conservación y sobre todo para estar preveyendo lo que puede ir pasando, pero realmente no siempre ha existido, ¿no? Y encima es presupuestariamente pues una María dentro del ayuntamiento. Recordemos que la primera concejal que hubo se fue. Sí. Marulisa Ruiz, no me acuerdo el nombre. Laura Ruiz, apenas unos meses después de aquello, dijo, mira, esto no sirve para nada. No puedo yo aquí. Y me voy porque aquí no voy a hacer nada.
Bueno, pues a ver si tomamos en serio el casco histórico, porque buena parte de la riqueza de Córdoba está ahí asentada. Telegráficamente, el tema del rinoceronte, no quiero dejar que se nos escape. Ayer se aprobó en el Pleno también una dotación importante, creo que fueron 200.000 euros, para construir el recinto en el que se van a instalar un par de rinocerontes asiáticos. Será el lugar donde estaba la elefanta, Flavia, sí, pero adaptado porque le hace falta meterle un estanque. Creo que el rinoceronte este asiático le gusta mucho el agua, sí. Agua. Bueno, una buena noticia para los niños. Yo no soy muy amigo de zoológicos, creo que las casas de fieras ya tuvieron otra época, a lo mejor ahora hay otros medios para conocer la fauna, pero bueno, es verdad que el zoológico de Córdoba sigue teniendo muchísima aceptación, mucha gente que viene de otras provincias, no hay zoológico en Sevilla, no hay zoológico en Málaga, no hay zoológico en Granada, vienen muchas personas a ver el zoológico de Córdoba. Sí, es verdad que además, bueno, siempre a día de hoy los zoológicos son más centros de conservación, ¿no? Y muchos de estos animales es verdad que no tienen una, o sea, no lo puedes volver, ¿no?, a su hábitat natural, sino que vienen de otros zoológicos, son animales que ya no saben vivir en el mundo salvaje, y quizá el problema fue hace muchos años. Ahora es verdad que lo que hay es que conservarlos y que estén en las mejores condiciones, ¿no? Bueno, pues hay que recrear un hábitat hindú, en este caso, para este rinoceronte, que un poquito lo hemos apartado de su entorno, aunque sea por echarle una mano, lo hemos apartado un poquito. Y ya para terminar, muy fuera de hora ya, el tema de la nota de corte. Ayer se conocieron notas de corte de la Universidad de Córdoba, de ingreso, no ingreso, que como casi siempre gana medicina de calle, y se conoció que se han presentado más de 5.000 solicitudes para 3.500 plazas, que creo que es mejor noticia esa que la otra, más importante. La Universidad de Córdoba, yo creo que poco a poco va subiendo de categoría, y hay muchas más plazas, muchas más solicitudes que plazas. Hace unos años había falta de alumnos, ahora hay alumnos que no pueden entrar a la Universidad de Córdoba porque tienen un nivel que no es que sea mejor que el de ellos, sino que hay mucha competencia para entrar. Mucha competencia, y sobre todo en determinadas carreras, ¿no?, tipo medicina, que además en Córdoba tiene, pues lo que tú decías, una categoría importante, y mucha gente quiere estudiar aquí porque además también el Hospital Reina Sofía está considerado que es donde, pues bueno, realizan muchas de esas, es un hospital universitario, y además tiene una categoría muy importante en determinadas patologías, y mucha gente quiere venir aquí para estudiarlas, y pues, así que pues mucha suerte a todos los que empiezan ahora. 13,4 sobre 14 hay que haber sacado para poder entrar en medicina, que están las plazas cubiertas, lógicamente, también en todas las ciencias de la salud, se han cubierto en psicología, enfermería, en fin, todas las que competen, en empresariales también, derecho también, ingenierías también, casi todas las carreras se han cubierto la primera fase, quedan lógicamente algunas otras revisiones, pero creo que la nota de la universidad pues es una nota muy alta, sobre todo los que venimos de antiguo, que hemos conocido otras épocas con aulas semivacías y estudiantes que se iban a donde fuera en vez de la de Córdoba, creo que son un tiempo mejor para esta universidad. Sí, además demuestra que la universidad pues cada vez tiene pues unos niveles de garantía y de prestigio que hacen que la gente quiera venir aquí, y eso es importante. Pues enhorabuena a quienes son responsables de ello, a los profesores, a los alumnos y a todo el personal. No da tiempo para más, nos ha pasado ahí mucho. Gracias, Yolanda. Nada. Te espero el viernes que viene, que va diciendo ya calor. Vamos despidiendo poco a poco la temporada, y ustedes, como cada día, les invito a que sigan profundizando, que sigan informándose en internet, en el kiosco, en la radio, en las teles, en la tele esta, si es posible. Y si no, el lunes les vuelvo a ver para seguir viendo la prensa justo antes. Entonces, si les apetece, gracias por su atención.